y al PIB, y tienen ideas un tanto, no sé cómo clasificarlas. Están tomando variables explicativas que son las con las que trabajamos, las que hemos trabajado durante el semestre. Y no se trata de que retomen variables que ya conocen, sino de que agarren un librito de macroeconomía, revisen el capítulo que trata de explicar a la inversión, componentes de la demanda agregada, y está la explicación de la función consumo, la de la función exportaciones, la de la función de la inversión. El gasto de gobierno siempre es autónomo. En fin, les muestran yo digo que cualquier libro de macro debería demostrarlo. Y pues si no, se supone que ustedes están tomando clases de macroeconomía, ¿no? Vean, componentes del gasto agregado, función consumo, función inversión, gasto de gobierno, impuestos, exportaciones, importaciones, tipo de cambio, los componentes de la demanda agregada. Entonces, esta información deberían de conocerla. No entiendo por qué me hacen preguntas, pues, que no están relacionados y que quieren incluir variables que no están directamente relacionados con el fenómeno que ustedes quieren explicar. Pues, ¿con quién están llevando macro? ¿Si están entrando a clases de macro o no? ¿Qué es lo que han estado haciendo en esa asignatura? Que definitivamente para explicar la inversión quieren agarrar el consumo, quieren agarrar las importaciones, no sé, menos la variable que es relevante para explicar el comportamiento de la inversión. No la mencionan, pero ni por equivocación. Y lo mismo ocurre con las exportaciones. Quieren explicar las exportaciones con la inversión, con el consumo, con las importaciones, y nadie se acuerda de una variable que es sumamente relevante para explicar las exportaciones, las ventas que realiza el país hacia el sector externo o la demanda del sector externo de los bienes nacionales. Pues mi recomendación es que utilicen buscadores, descarguen algún libro de macro si es que no están tomando las clases, y busquen el apartado especial de cada uno de estas variables, porque tanto la función de las importaciones como la de las exportaciones deben tener al menos una de las variables que es sumamente relevante para explicarlas. Y ya las otras dos las podríamos complementar, pero no, mientras no señalen esa variable que es relevante, pues su modelo no va a servir, por lo menos no va a tener una justificación teórica. Luego, para explicar el comportamiento del PIB, les dije, pero parece que no me pusieron atención, que no podían tomar todos los elementos que conforman al PIB, que si acaso tomaran dije uno de ellos y nada más. No van a meter para explicar el PIB a la inversión y a las exportaciones y al consumo, porque eso está mal. O toman a la inversión y nada más y otras dos variables, o toman a las exportaciones y otras dos variables, pero no van a estar haciendo mezcla de ellos. Y no son las variables necesariamente con las que hemos estado realizando los ejercicios en clase. O sea, tampoco. No porque utilizamos al IGAE o a la población ocupada, necesariamente van a entrar en sus modelos. Debe haber una justificación teórica, una justificación empírica de por qué están considerando a esas variables. Y esto pues va de la mano con macro. Fue por eso que tomé esas variables, para que pudieran reforzarlo con lo que han visto en macro, pero parece que no, tampoco. Que les hubiera dado alguna otra variable, tal vez, a lo que parece que se les está complicando demasiado. Bueno, esa es mi recomendación. Y se supone que ya debieron haber platicado con su profe de macro, ¿no? O con alguien que sí sepa macro para que les fuera orientando. Porque pues tampoco es de que estemos adivinando cuál es la variable. Vamos a continuar con las variables DOMI. Habíamos realizado una estimación en la clase anterior. Parece que tomamos solamente algunas que sí eran importantes, no todas en general, y no habíamos realizado ninguna interpretación. Entonces, ahora sí, hagamos una estimación con al menos dos variables que sean importantes y vamos a interpretar los resultados de las variables DOMI. Voy a comenzar. Tengan abierto su archivo de Stata. Si guardaron la base, si no, pues la podemos volver a
a cargar sin ningún problema. Pero lo que no me acuerdo es con qué estábamos trabajando, creo que con esta, ¿no? Los datos, con esta última hoja, datos 16A, o era con la base entera, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda con qué base era? ¿Con la hoja 1 o con la última hoja? Era solo con la 16. Última hoja. Ah, ok, gracias. Entonces, con esta vamos a continuar trabajando. Voy a comenzar con la grabación. Voy a volver a cargar la base de datos. Voy a dejar de compartir un pantalla un momento para probar otras estimaciones, pero si tienen preguntas respecto a lo que acabo de explicar, pues es momento de hacerlas. Profe, yo tengo una duda. Sí. Este, las variables que escogemos para realizar estos efectos es porque eran estadísticamente significativas, ¿verdad? En las pruebas individuales. Así es. Primero las vimos en grupo. Cuando estimamos con todas las variables, identificamos que había dos variables con parámetros significativos, que eran x3 y la DOMI1. Y después las probamos de manera individual, una por una. Y determinamos que había otras dos, que eran x2 y x6, que tenían parámetros estadísticamente significativos. Por eso es que consideramos a esas variables. Ok, muchas gracias. Sí. Vamos a ver otro ejemplo, nada más que esta parte ya no la voy a grabar. Permítanme un momento. Alejandro, sigues con la mano alzada, no sé si todavía tienes preguntas. Creo que no me escuchó, pero bueno.
Están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Vamos a generar una nueva variable. Es posible combinar variables cualitativas con variables de tipo cuantitativo, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para poder hacer esta combinación, vamos a generar aquí una nueva variable, vamos a ponerle gen, le voy a llamar Z1, podría ser cualquier otro nombre. Yo le llamo Z1, y Z1 va a ser igual a multiplicar a la variable DOMI1. ¿Quién es la variable DOMI1? La que hace referencia al género. DOMI1 por la variable X1. ¿Quién es la variable X1? Recuerden que acá tienen la descripción. Es el número de horas que se destinan a estudiar. DOMI1 por X1. Ahí está. Le doy Enter y se acaba de generar una nueva variable. Aquí la van a tener en la ventana que se llama Z1. Bueno, esa variable la vamos a hacer para realizar la siguiente estimación. Vamos a hacer la regresión de Y en función de esa nueva variable que se llama Z1 y en función de la variable X5. ¿Quién es la variable X5? Es el tiempo destinado al ocio. Aquí ya tenemos dos variables, le damos Enter y obtenemos estos parámetros que, observen, son estadísticamente significativos. La variable Z1, de hecho, es significativo, tiene un nivel de significancia un poquito mayor al 5%, pero la vamos a considerar todavía dentro del rango de lo aceptable. Por aquí voy a pegar esos valores. Y recuerden cómo cómo se obtuvo la variable Z1. Z1 fue el resultado de multiplicar a la variable DOMI1 por la variable X1. ¿Quién es la variable DOMI1? El género. ¿Quién es la variable X1? El número de horas estudia a la semana. Vean que el parámetro tiene signo positivo. ¿Qué implica? Que cuando aumenta esa variable, aumenta el promedio, pero hay una restricción. DOMI1 vale 1 si se trata de una mujer. Si valiera 0, se trata de un hombre. Y si vale 0, al momento de multiplicarlo por X1, pues la variable se anula. Por lo tanto, esta variable o este parámetro solamente tiene significado para las mujeres. ¿Por qué? Porque ese valor fue asignado aquí para el caso de mujeres. Si vale 1, miren acá, vamos a ponerle, si es una mujer, entonces la DOMI1 vale 1. Por lo tanto, Z1 va a ser igual solo a X1, ¿no? Z1 va a ser X1. Ya sustituyendo aquí el valor de la DOMI1, nos queda que Z1 se convierte en X1 y X1 son las horas de estudio. Por lo tanto, este valor podría incrementar que por cada hora de estudio, por acá, por cada hora de estudio que realice una mujer, su promedio aumentará en 0.046 puntos, ¿no? Eso es lo que significa. Y nada más toma sentido para las mujeres, porque si la DOMI1 es igual a 0, entonces al momento de multiplicar 0 por X1, esto se anula y ya no tendría una interpretación. Z1 es la combinación de dos variables, una cuantitativa y una cualitativa, y solamente va a tener una interpretación para el caso de las mujeres. Luego, el siguiente parámetro, el que se refiere a X, el parámetro que acompaña a X5, X5 es el tiempo destinado al ocio. Y observen que el parámetro es negativo. ¿Qué significa ese parámetro negativo? Bueno, ¿cómo está medido además la variable X5, que es el ocio? Está medida en horas. Aquí, por cada hora de ocio, cada hora que el alumno destina al ocio. El promedio
disminuirá, que era algo que sí se comprueba, ¿no? Esperábamos que tuviera un signo negativo. El promedio disminuirá en 0.018 puntos. Eso es por 1 hora. Si ya son 2 horas o 3 horas o 10 horas más, pues ya tiene un efecto más significativo, pero hay una relación inversa tal y como la habíamos esperado. Y los parámetros, pues observen, son estadísticamente significativos y el promedio de esta muestra es de 8.5. Y ya, creo que con esos son los ejemplos que quería dar el día de hoy. No todos los parámetros son significativos, no todas las variables resultaron ser importantes o relevantes para explicar el promedio en este grupo, no necesariamente porque no lo sean, es porque no tenemos a veces suficiente información. ¿Cuáles encontramos que sí son importantes, que son las interpretaciones que acabamos de hacer? Las horas de estudio, pero únicamente para las mujeres. El tiempo de traslado al hogar también tenía un parámetro significativo, el gasto semanal también, el tiempo destinado al ocio también resultó significativa, con un efecto negativo, el número de maestros barcos y ya, ¿no? Todas las demás tuvieron parámetros que no eran significativos. Y hasta aquí vamos a ver el día de hoy y el día... mañana. Mañana vamos a usar variables DOMI, pero en una serie de tiempo. Vamos a ver cuál puede ser el uso para las DOMI cuando se trata de una serie de tiempo. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Yo creo que vamos a abrir alguna de las bases de datos que ya tenemos. Probablemente sea la de la función consumo, que es de las primeras que utilizamos. El consumo en función del PIB, y vamos a incorporar sobre esa base una variable DOMI. Por hoy es todo, que tengan buen día, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor.